Estás escuchando la señal radiofónica de guanatosfm.net con la mejor programación todo el día. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Bueno, está bien. Amigos, ¿cómo están? Un placer, la verdad, poderlos saludar la noche de este miércoles, ya semana de Pascua. Espero que estos días, que quizás para algunos hayan sido de asueto, de reflexión, de descanso, de convivencia familiar, lo que haya sido para usted los haya disfrutado y que siga disfrutando también de Tocando lo Divino aquí en compañía de sus seres queridos, o si nos está viendo en la retransmisión, que es todos los martes a las 9 de la mañana aquí por Guanatos FM, también lo esté haciendo, y de igual manera a través de las redes sociales de Guanatos como de Tocando lo Divino. Vamos a tener el gusto de hablar la noche de hoy sobre un tema que ya traíamos con el interés de hablar, que es la Santa Inquisición, que para algunos suenan palabras mayores, es algo pues fuerte el tema. Sin embargo, pues es un tema que dentro de estos diálogos, que como ustedes bien saben que es el programa de fe y espiritualidad, ahora nos toca hablar de estos diálogos de fe. En este caso, pues qué representó y representa para la Iglesia Católica haber pasado por esta etapa o periodo de la Inquisición, y pues qué lección o inclusive si no hay lección nos deja. Va a estar interesante, así que no se lo vayan a perder. El medio de contacto que vamos a tener para charlar e interactuar es el 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13 vía WhatsApp, y también el 33 17 457 57 para los seguidores de Tocando lo Divino de nuestra sede anterior, 33 17 457 57 o 33 17 28 01 13, que es el de Guanatos FM. Quiero, antes de darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado, mencionar que tenemos dos regalos. Estos son los siguientes. Este libro se llama Vivir para Volar, de Isha, que es la autora del bestseller ¿Por qué caminar si puedes volar?, que está aquí a su disposición, y que este libro nos habla sobre el ritmo de nuestro mundo, que parece haberse acelerado en los últimos años, y con la prisa de querer cumplir con las demandas y expectativas de los demás, a menudo permitimos que la presión nos sobrepase. Y nos exigimos tanto que cuando nuestros hijos, parejas o jefes nos piden algo más, explotamos. Los compromisos nos provocan un nudo en la garganta, una angustia que oscila entre la exasperación y el abatimiento, y que en última instancia nos impide disfrutar lo que tenemos aquí y ahora. Y precisamente Isha dice que está aquí para recordarnos que debemos elegir el amor y la paz en cada momento con dicha, sin importar lo que la vida nos depare. Este libro, titulado Vivir para Volar, de Editorial Diana, cortesía de Grupo Planeta, para que se anote por él, diga nomás que quiere el libro de Isha o Vivir para Volar. Y si usted tiene adolescentes, convive con ellos, o los cuida, o son sus hijos, pues está este libro titulado Disciplina con Amor para Adolescentes, de Rosa Barocio, que es una guía para llevarnos bien con nuestro adolescente. Es una guía que sirve tanto para los padres y los maestros. Este es un bestseller. Este libro es de Disciplina con Amor para adolescentes, y que nos ayuda a reflexionar si es posible disfrutar la etapa de la adolescencia con los adolescentes, o si la única alternativa es sobrellevarla y esperar a salir mejor librado posible. Y pues en este caso compartir con el lector la opinión de un comediante que dijo: Dios es por demás compasivo, nos da 12 años para encariñarnos con nuestros hijos antes de convertirlos en adolescentes. Y bueno, cada hijo es distinto,
por lo pronto pues parece imposible predecir cómo será de adolescente, pero si podemos estar seguros de algo, que la adolescencia es una etapa con profundos cambios, y cuando los padres no los comprenden e insisten en querer seguir tratando a sus hijos como niños, lo único que propician es enojo y rebeldía. Tanto padres como maestros necesitan entender las transformaciones que están viviendo para poder acompañarlos de la mejor manera en esta última etapa, de la que emergerán como adultos jóvenes. Aquí está, Disciplina con amor para adolescentes, de Rosa Barocio, cortesía de Editorial Pax, para que se anoten también a este libro al WhatsApp que acabamos de mencionar. Y ahora sí, le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Él es el maestro Juan José González, catedrático e investigador religioso. ¿Cómo estás, Juan José? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez a este nuevo proyecto o este cambio de lugar para el proyecto. Así es. Pues ya Juan José lo vimos por última vez en nuestra sede anterior, y afortunadamente pudo abrirnos un espacio en su agenda entre clases y una gran cantidad de actividades que tiene para poder platicar de un tema que es interesante. Les repetimos, la Santa Inquisición. Pues no sé por dónde quieras empezar, Juan José, por definir qué es esta etapa que vivió la Iglesia Católica, cómo la vivió y por qué muchos tenemos tantas referencias tan negativas de la misma. Tendríamos que empezar planteando esta primera posibilidad de si es santa o no. En principio, y va a ser causa después de mucho de esto que la Iglesia ha denominado su historia negra, sí, la cuestión de los asesinatos, de la persecución, etcétera. Pero insisto, lo primero que habría que plantear es si verdaderamente podemos hablar de una institución como esta con el término de santa, ¿no? Así es. Lo segundo que tendríamos que plantear es que, pues, ¿cuál Inquisición? Porque hay muchas. Me refiero, por ejemplo, en términos de la primera en ser fundada. La primera en ser fundada es por ahí de 1184 por Lucio III, un papa, y la intención es que luche contra la herejía. ¿Quién es un hereje? Solamente los bautizados. ¿Sí? Si un musulmán dijera, él no puede ser perseguido. Por eso es importante esta primera definición. Pocos años después, digamos por ahí de 1209 aproximadamente, Inocencio III utiliza la Inquisición para hacer una cruzada. Llama a las armas contra un grupo que se estaba separando, que se había separado ya de la institución como tal, y que estaba tomando mucha fuerza en Francia en particular. Este grupo se conoce culturalmente como los cátaros o como los albigenses. Cátaro significa puro, y bueno, ya desde aquí nos empieza a hablar esta cuestión de diferenciación frente a lo que institucionalmente conocemos la Iglesia Católica Romana. ¿Qué va a suceder con ellos? Entre otras cosas, van a discutir la cuestión de las posesiones materiales. Entonces, imagínate una iglesia que tiene riqueza, que tiene mármoles, que tiene oro, de repente un grupo que empieza a hablar que lo único importante es el espíritu, que lo material hay que dejarlo. Bueno, genera un gran caos al interior de la iglesia. Inocencio III va a armar a una cruzada, y aunque está mal organizada y al final del día no acaban con los cátaros, sí los logran destruir en términos ideológicos, y a partir de ahí el grupo pierde fuerza. Muchos sí son asesinados, por supuesto, y al pasar de los años el grupo acaba desapareciendo como tal. Probablemente la que más le suene a nuestro auditorio será entonces la famosa Inquisición española. Sí. Pero tenemos que brincar unos cuantos años. Estamos hablando de 1184 para la fundación, y estrictamente hablando el reino de España pues no aparecerá hasta la unificación de España en 1478 aproximadamente, cuando están recuperando la última parte de Granada y corriendo a los musulmanes. Es cierto que ya existía en la zona española, pero no en toda España, porque insisto, España no existe lo que hoy conocemos como España, pero sí existía el Reino de Aragón. Desde 1949 el Reino de Aragón sí tiene Inquisición, Castilla no. Está en otro proceso y va a ir avanzando. Portugal lo tiene desde 1536, Roma como tal lo instituye hasta 1542. Es que eso no te lo dije. Cuando se funda la Inquisición, se funda en Francia.
En porque Francia. se ha tenido que mover el Papa por cuestiones culturales, de guerra, etcétera. Todavía no se ha construido lo que hoy conoceríamos como Ciudad Vaticana. Sí. Pero bueno, se da todo este proceso y en esos momentos ya empieza toda esta idea de fortalecer esta cuestión. Es tan fuerte la idea que para 1252 Inocencio IV es el que permite la tortura como método para obtener confesiones, por una cuestión más o menos simple. Tú y yo, todos los que crean este tipo de cuestiones, pues vamos a aceptar que tenemos un cuerpo y tenemos un alma, desde la versión cristiana al menos. Tienes dos opciones: mantener bonito y sano el cuerpo y condena eterna de tu alma, o destruir este hermoso cuerpo físico y tratar a toda costa de salvar el alma. Por lo tanto, como el bien mayor es el alma, el cuerpo no es más que un ropaje y es una cosa efímera, se vale torturar y se vale destruir el cuerpo físico para hombres y las mujeres. Y ese es un cambio radical en el planteamiento de la Inquisición. Junto con esto, para 1408, cuando se da la Inquisición española, va a entrar un individuo llamado Torquemada. Torquemada es muy significativo porque se le va a acusar de asesinar a muchísima gente. El sistema además es muy simple. Imagina tú, o imaginen nuestros escuchas, que España se está unificando. Cuando España se está unificando, tiene al menos 3 religiones importantes dentro de lo que hoy día es España. Los cristianos, que son mayoría, los musulmanes, que habían estado en esa zona 500 años, y los judíos. Y los judíos estaban ahí, entre otras cosas, porque pues cuando los corren por la diáspora, pues van eligiendo diferentes lugares, y además todo mundo los quería porque eran los únicos que prestaban dinero. En ese momento, entre otros, Santo Tomás de Aquino y demás, han dicho que prestar con usura, o sea, prestar dinero y cobrar intereses, es un grave pecado y Dios no lo tolera. Es triste que nuestros banqueros no se hayan enterado de eso, pero ese es el planteamiento original de la Iglesia Católica. Sí. Tristemente, insisto, después lo dejaron un poco de lado también ellos. Oh, qué caray. Entonces, los únicos que podían prestar dinero eran los judíos, por eso es importante el grupo. Cuando corren de Granada a los últimos musulmanes, la técnica es muy maravillosa del lado y muy bondadosa del lado de Fernando VII y Isabel la Católica, ¿no? Amigo musulmán, tienes 2 opciones. Te conviertes en cristiano, te bautizas y a partir de hoy eres cristiano, o agarras tus chivas significa lo que te quepa en una bolsa, no puedes cargar oro, no puedes cargar joyas, no puedes cargar, y te vas del territorio. Insisto, personas que habían nacido, crecido y todo a su abolengo, porque durante 500 años habían sido del territorio. El problema es religioso. Los que deciden no convertirse son expulsados del territorio. Otros, probablemente tratando de ser más inteligentes o tratando de buscar un momento de mayor tolerancia, deciden bautizarse. Algunos se bautizan y adquieren la religión, o sea, sí es una conversión de verdad. Los otros, en cambio, es una conversión de fachada. Me bautizo, me dejas en paz, delante de todo el mundo soy católico, pero cuando me meto en mi casa, pues vuelvo a leer el Corán o practico mis antiguas religiones, ¿no? La misma situación le va a pasar a los judíos. Resulta que Fernando le dice a los judíos, pues ya la unificación del reino está lista, también los judíos tienen que salir. Los judíos, nada tontos, llegan y empiezan a negociar, no recuerdo la cantidad, pero digamos, le ofrecen a Fernando VII borrar la cuenta que le debían por todas las guerras contra los musulmanes y pagarle, digamos, 30,000 monedas de oro, que en ese momento haber sido un dineral. Dineral de aquellos. Y en ese momento entra Torquemada, y Torquemada utiliza una frase maravillosa. Judas vendió a Jesús por 30 monedas. ¿Será que el rey de España lo va a vender por unas monedas de oro? Y entonces Fernando, rey tremendamente católico, dice, pues no, también se van los judíos. Sucede exactamente lo mismo que platicaba que con los musulmanes. Unos se convierten y verdaderamente se vuelven cristianos, sí, y otros se esconden. Aquí es donde verdaderamente toma fuerza la Inquisición española. Su función era perseguir a estos falsos conversos y poderlos demostrar públicamente.
El problema, entre otras cosas que tenía la Inquisición en ese momento, es que bastaba una delación anónima y con que hubiese más mínima sospecha podía llegar la Inquisición, invadían tu casa, sí, normalmente de noche, te sacaban a rastras, te llevaban a un lugar, una celda, para, sí, que reflexionaras sobre lo que habías hecho, y tus bienes podían quedar incautados y entonces lo perdías todo. Por lo menos en lo que averiguaban si eras culpable o no. Sí. ¿Sí? Entonces, esta va a ser una cuestión muy importante en el mundo español de ese momento, pero que va a llegar también a América Latina. Una técnica que hasta el día de hoy utilizamos en este país, Guadalajara es más famoso por ello, son las famosas carnitas. Los judíos, los musulmanes, no por cuestión religiosa, no pueden comer carne de cerdo. Sí. Imagínate qué maravilloso. Tú ibas caminando por la calle, sacaban un gran perol, ponían a hervir el aceite, hacían chicharrón o carnitas o lo que tú prefieras, igual que como nuestra hermosa Guadalajara, te hacían tu torta ahogada y era, Karina, cómete tu tortita. Si Karina se comía la tortita, no había ningún problema, seguramente era una buena cristiana porque ha comido puerco. Pero si Karina acababa de comer, no le gustaba el puerco, está haciendo dieta, vete a saber la razón que pudiera ser, era sospechosa de que a lo mejor tú eras o medio judía o medio musulmana o cualquier otro rollo. Ay. Así de problemático era el asunto. Imagina tú que en España todavía, cuando tú entregabas, digamos, hoy del currículum vitae, en ese momento no funciona así, pero el equivalente, no solo tenías que contar para qué eras bueno, tienes que contar que tus padres, tus abuelos y hasta tercera o cuarta generación, todos eran católicos. Si no, corrías el riesgo de no ser digno para puestos importantes, para subir en la jerarquía, etc. Cuando llega a América, va a venir en principio, pues básicamente de los primeros 12 franciscanos, que son los primeros en llegar. Sí. Aunque en principio ya tenemos una fundación previa, ¿no? En 1520 Cortés llega y genera unas ordenanzas que son para acusar a aquellos que estuvieran generando idolatría. Es una manera de darle fuerza a su movimiento. Estamos hablando todavía que ni siquiera quedó México Tenochtitlán, pero bueno, en esos momentos, y va a ser muy importante porque entre ellos está uno de los primeros y prácticamente los pocos indígenas asesinados por la Inquisición, el Calzoncín de los Tarascos. El Calzoncín es como el presidente, como el jefe de la tribu. Sí. Entonces es condenado y va a morir. Están en este proceso, llegan los franciscanos, ya están en Ciudad de México, y en Ciudad de México tienen una idea padrísima. Vamos creando en el centro de Tlatelolco una iglesia, un convento, y vamos a empezar a enseñarles la sagrada palabra a los indígenas. Y eso es lo más fácil, porque pues yo tengo que aprender náhuatl o maya o lo que sea para poder hablar con ellos, y pues no existían cursos, no había diccionario, era como muy difícil, ¿no? Pero si lograban convencer a un originario, a un tlatelolca, a un tenochca, que aprendiera, que se convirtiera en sacerdote, pues tenían ganado el asunto. De ahí surge Santiago Tlatelolco, que está hasta hoy día en el centro de la Plaza de las Esculturas. Están en todo su proceso, están a punto ya de ordenar a sus primeros diáconos indígenas cuando llega una declaración importantísima de los reyes de España. Los indígenas, nada más por ser indígenas, son idiotas. El término eso es así. O sea, no es mala onda, así se definía, ¿sí? Lo que significaba que no podían ser considerados como adultos plenos, sin importar la edad. Como no podían ser adultos plenos, no podían hacer uso de sus propiedades, por lo tanto había que generar la encomienda. Pero del mismo modo, tampoco podían ser ordenados sacerdotes, los sacerdotes tendrían que ser adultos. Entonces, el proyecto que tienen los franciscanos, que en principio es muy interesante y que podría haber generado misioneros inculturizados, se rompe.
Y eso es lo que provoca que prácticamente o no haya ni sacerdotes ni frailes abiertamente indígenas, incluso ni siquiera mulatos. Se nos escapa por ahí Fray Martín, pero esa es otra historia. Claro. ¿Qué va a pasar entonces en América? Que como los indígenas no son adultos, tampoco se les podía reprender demasiado. Cuando un indígena seguía cuidando a sus dioses, celebrando, etcétera, pues lo regañaban, lo azotaban, pero no los mataban. Cosa que en España sí sucedía. Entonces, eso va a ser muy interesante. También tiene que ver con el tremendo poder que tiene la Iglesia en España y que no tiene en América. Nada más para poner como ejemplo, centros que tuviese la Santa Inquisición o la Inquisición española eran como 28. Si ubicamos el terreno que tiene hoy día España y ponemos 28 lugares medianamente separaditos, sí, pues salías de un lugar y era muy probable que en el siguiente pueblo o en la siguiente ciudad importante te agarrara la Inquisición. En lo que es el nuevo continente, tenían como 3 para toda América Latina, entonces pues te acusaban digamos, en Ciudad de México, salías corriendo para Texas, todavía no existe Texas, pero el equivalente, pues a ver quién te encuentra. Pues sí. O te ibas para Guatemala, entonces era muy difícil y además, insisto, solo va a perseguir españoles. Solamente españoles. Solamente españoles. Los indígenas no, porque son niños, o sea, no porque son adultos. Son niños, no podemos, sí. Ah, mira. Entonces, sí había maltrato, sí había castigos, sí había muchas cosas, pero no va a haber procesos, digamos, de quema de indígenas por idolatría o por brujería o por equivalente. De españoles sí, pero de indígenas no. Obviamente también aquí se encontraron varios pseudo cristianos que en realidad eran musulmanes o eran judíos, y eso sí, sin ninguna cortapisa pasaron al proceso de la Inquisición. Entonces eso hace muy complicado el proceso a la hora de estar hablando. Pero imagínate tú que, aunque esos datos se suelen discutir muchísimo, Juan Antonio Llorente, que fue uno de los últimos secretarios de la Inquisición española, que se suprime en 1821, él habla que cuando menos en el periodo que estuvo en España son algo así como 32,000 quemados en la hoguera. 32,000. Sin Sin contar las otras torturas. No, que nada ellos más daban. quemados, nada más hoguera. 32,000. ¿En cuánto tiempo? Estaríamos hablando en unos 1492, como 400 años, como 300 años. O sea, si lo dividimos ya por años ya no suena tan feo, ¿no? Pero sigue siendo un número importante, sí, por supuesto. Sí. Y habla aproximadamente de otros 300,000 que van a llevar el proceso. Se arrepintieron, la causa no implicaba muerte, confesaron sus pecados, pasó cualquier otra cosa y por lo tanto ellos no caen en ese caso, ¿no? Insisto, algunos historiadores van a decir que es muy alto el número, entre ellos está Henry Kamen, que dice que en realidad los quemados fueron 3,000, aún así 3,000 siguen siendo un montón de gente. Sí. Sí, y es curioso porque este mismo autor después va a clavar diciendo que, bueno, a lo mejor son entre 3,000 y 10,000 y ya no se aleja tanto, pero además hay un número más interesante, que cuando tú y yo decimos, bueno, las víctimas de la Inquisición, sí, pero ¿qué entiendes por víctima de la Inquisición? Si tú y yo hablamos de una persona que fue arrestada, que fue llevada a los separos, que se le hizo un juicio, que se le condenó y que después fue a la hoguera, entonces hagámosle caso a Henry o hagámosle caso a Juan y quedémonos con un número, digamos, de 10,000, de 5,000 y no suena tan feo. Pero resulta que hay un número muy grande y hablamos de más de 100,000 personas que fueron arrestadas. Empezó su proceso y no se terminó. Muchas de ellas porque producto de la tortura murieron, ya sea dentro de la tortura o en el impas para que te recuperaras en el equivalente al hospital, y entonces, pues esos no fueron juzgados. Por lo tanto, no son víctimas directas en términos de un juicio de la Inquisición, pero por supuesto que son víctimas porque al final del día son asesinados.
Sí. No, pues te deja pensando enormemente, Juan José, porque aquí, bueno, atraviesan pensamientos por esta servidora, no sé, nuestros amigos que nos quieran decir a través del WhatsApp de Guanatos, pero es decir, estas personas eran acusadas por otras personas, ¿Sí? Se llegaron a dar casos, no sé, de que, ay, me cae mal Juan José, lo voy a acusar de hereje porque ¿Sí? me cae mal, pero tú ni eras hereje. Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, claro. Imagínate que se impone incluso, y no recuerdo si es Inocencio III o por ahí cerca, que el obispo tenía que ir a los pueblos al menos 2 veces por año. Sí. Juntar en casos particulares a 10 hombres que se consideraran buenos, santos, cultos de la comunidad, y en ocasiones se podía juntar a todo el pueblo. Hablando obviamente nuevamente de los varones hombres, Sí, ¿no? sí. Digo, de los varones. Sí, perdón, de los varones, y se les pedía que confesaran o que platicaran si sospechaban de alguno de sus vecinos. Entonces, el problema era justamente este. Yo llego como obispo, como inquisición, y llamo a la gente de la comunidad. Y entonces, ¿qué sucedía? Que efectivamente tú estabas celoso porque el otro tenía más tierras, porque el otro le había ido mejor, porque... Y podías decir fulanito. A lo mejor yo era demasiado piadoso y me parecía que fulanito no era tan piadoso, podía acusarlo. A lo mejor traía una revancha porque me ganó a la mujer con la que yo me quería casar y se casó. Y podría funcionar también. La respuesta es sí. Además, en ese momento no hemos construido el derecho como tú y yo lo conocemos en este momento. Entonces se violan 2 ideas importantísimas en cualquier proceso. Cuando yo soy arrestado en el México moderno, 2 de mis garantías fundamentales es saber quién me acusa y saber de qué se me acusa. En el tiempo de la Inquisición esto no sucede. Yo era arrestado y se me daba, te decía, un tiempo de reflexión en un lugar cerrado, sin baño, sin lugar para dormir, seguramente húmedo, 2, 3 días, y entonces llegaba un dominico a preguntarme, ¿qué haces aquí? Y yo tenía que ser lo suficientemente listo para decir, estoy aquí porque cometí tal pecado. Entonces, era todo un problema de conciencia porque una de 2, ¿no? Si yo había cometido algunos pecados, decía, bueno, ¿cuál se pudieron haber dado cuenta, de cuál podrán sospechar? Porque imagínate qué bronca si a mí me están denunciando porque no cumplí con la cuaresma y yo les digo que tengo un libro prohibido, pues en lugar de tener menos pena, tengo doble pena. Ay, no, terrible. Sí, claro. Si me preguntaban, y mucha gente le llegó a pasar eso, me preguntaban, pues, ¿qué haces aquí? No sé. No sabes, pues te dejo otros 2 días, ¿no? A la tercera vez que uno decía, no tengo la menor idea por la que estoy aquí, entonces se me declaraba negativo. O sea, no quiero confesar, no estoy en posición de ayudarle a la Inquisición a cumplir con su chamba, y entonces ahora sí ya entrábamos a la cuestión de la tortura. Pero ¿por qué llegar a la tortura? Es decir, ¿no podría ser algún proceso? Bueno, esta servidora, quizás nuestros amigos tengamos dudas. En aquel tiempo, cuando una persona robaba, por ejemplo, o mataba, o hacía otra, ¿no llevaba una especie de proceso judicial, por decirlo así, de aquel tiempo? ¿No podría ser algún equivalente? ¿Por qué tener que llegar a torturar? ¿Para que hablaran? Porque ¿cómo? en principio los problemas o los delitos de los que estás hablando son delitos del corte civil. Esos no eran chamba de la Iglesia Católica. Pero vamos a suponer que alguien me acusaba de brujería. Yo soy brujo y hago que las vacas de mis vecinos no den leche. O sea, por ese tipo de cosas te podían denunciar, ¿no? Bueno, resulta que si me preguntaban, oye, ¿tienes pacto con el diablo? Pues está muy complicado que dijera, ay, sí, yo hice mi pacto y aquí está mi marca, ¿no? Vean. Sí, o sea, no sucedía y el principio pues tampoco funciona. Sí. Pero tienes que partir que en ese momento, pues con poca información, con esta idea de platicar cuestiones como el infierno de Dante Alighieri o toda la cuestión de las brujas, pues uno sí pensaba que neta se aparecía el demonio y se ponía a bailar y las mujeres se desnudaban, hacían una aquelarre acá, ¿no? Entonces, habría que buscar las formas. Yo, si estaba nuevamente en este pacto con el demonio, pues no se le iba a decir al primer sacerdote que llegara, ¡hola, yo tengo un pacto con el diablo! Sí. Entonces, por eso era la necesidad de violentar mi cuerpo.
en la medida en que me iban destruyendo, me iban lastimando, pues yo empezaba a decir, no, ¿sabes qué? O sea, sí, la neta es que sí me porté mal, quiero salvar mi alma, sí cometí brujería. Y la bronca estaba toda más complicada, porque cuando te cachaban, cuando tú te declarabas, normalmente supongo yo para que dejaras de sufrir la tortura, uno puede acabar diciendo yo maté a Kennedy, no hay ningún problema, claro, déjenme de torturar, ¿no? Sí. El problema es que después te exigían las delaciones. Un aquelarre no lo puede hacer uno, por lo tanto, ¿con quiénes más ibas a? Y entonces esto empezaba a veces a crecer de una manera impresionante. Había personas que decían, pues yo soy culpable o yo no soy culpable y me muero porque... Pero insisto, en un momento de tortura, en un momento de debilidad, pues seguramente más de uno soltaba pues el nombre del vecino más cercano, de a quien tenía cerca o lo que fuera. Amistades, familiares. Claro. Ajá. Pues Juan José, si nos permiten, vamos a ir a un corte comercial, hacer una breve pausa, pero regresamos, amigos, no se nos vayan porque aún hay más, seguimos hablando y ya están llegando algunos comentarios por parte de ustedes y preguntas. Entonces, anótense por los libros, preguntas y comentarios bienvenidos y regresamos después del corte comercial. México en tus oídos. Festejemos a las niñas y a los niños. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos sin violencia? ¿Cómo navegar en internet de forma segura? Los mejores libros para niños y niñas. Y en la música, salta para atrás. Estamos en Twitter, Facebook y YouTube como La Hora Nacional. Domingo 28 de abril a las 10 de la noche. Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Tocando lo Divino, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Guanatos FM, la radio local del mundo. ¿Qué tal, amigos de Más de Béisbol? Les saludo con muchísimo gusto, un placer, la verdad, que hablen de béisbol, este deporte tan maravilloso, y más que estén al pendiente de todo lo que sucede en la actualidad de la Liga Mexicana de Béisbol y por supuesto de los Bravos de León, aquí en su tercera campaña en el regreso a la Liga Mexicana de Béisbol. Por supuesto, también agradecerles que nos sigan a través de TV4 Guanajuato, la televisora oficial de los Bravos de León. Yo soy Celso García y recuerde, señoras y señores, esto se acabó. La gorda salió y cantó. Amigos, regresamos aquí a Tocando lo Divino, muchas gracias. Tenemos ya comunicación de Gerardo Mendoza. Nos saluda, están escuchando el programa en Ciudad de México. Saludos a esta servidora y al maestro Juan José por este tema de la Inquisición. La verdad, un excelente tema. Familia García, saludos, nos escuchan desde Anchorage, Alaska. Nos están viendo, interesante tema de la Santa Inquisición. Rocharito Rubio, muchas gracias. Rocharito, que tengo el gusto de saludarte. Luego te platico, hay un pendientillo que tenemos de un tema, muchas gracias. Y también nos están escuchando, quiere que repitamos el nombre de los títulos de los libros, claro que sí. El primero, el segundo que mencioné es Disciplina con Amor para Adolescentes, de Rosa Barroso, de Editorial Pax. Y el primero que mencioné de Isha es Vivir para Volar, de Editorial Diana. Estos son los libros, muy muy buenos ambos. Mariana Fernández, saludos, nos están escuchando desde San José, California, y están siguiendo el espacio, saludos. Felipe Uribe también, saludos a Tocando lo Divino, nos escucha desde Ciudad Granja, se anota para un libro, muchas gracias Felipe, con mucho gusto te anotamos, gracias por estarse comunicando. Amigos, pues sigan enviando sus comunicaciones aquí al programa, muchas gracias por estarnos escuchando, y si en efecto le parece muy interesante
interesante tema. Muchas gracias por estar aquí en el programa Tocando lo Divino. Bueno, ahora vamos a seguir platicando pues de este punto que tú decías del sufrimiento y que te sacaban hasta el árbol genealógico o amistades, amigos, familiares, parientes, etcétera. Bueno, ahí nos quedamos. ¿Dónde la iglesia, en qué momento, Juan José, se da cuenta pues de que a lo mejor esto debe de terminar, o cómo lo determinan? Si dices que duraron, ¿qué? ¿400 años? 400 años más o menos. No bueno, más. Estrictamente hablando sigue funcionando, pero ya como una pequeña oficina en Ciudad de Vaticano, y que se encarga de, sobre todo, revisar los libros a propósito de... ¿Sí? Entonces, sí. No es estrictamente como tal, pero probablemente algunos de tus invitados ya te habrán platicado algunos teólogos, entre ellos los teólogos de la liberación. Algunos de ellos van a ser condenados muy fuertemente en sus documentos por este departamento. Entonces sigue existiendo, pero ya como una pequeña oficina, ya nadie le presta mayor atención. Ya no te torturan. No, ya. Nomás te dicen tú no y ya. Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que cuando uno está fuera de la institución, le puede parecer poco importante, pero imagínate tú que tienes un sacerdote que se dedica toda su vida a ser un teólogo, que da clases, que publica libros, y de repente te dice Vaticano: ¿sabes qué? Pues tu libro está mal y no lo puedes vender. ¿Sabes qué? Tus ideas están mal, están fuera de la doctrina ortodoxa, por lo tanto no puedes dar clase. Y no puedes dar conferencias, y no puedes... Y entonces de repente uno dice, oye, pues es que mi vida es dar clases, mi vida es escribir, a eso me dedico, ¿cómo que de pronto ya no puedo? Sí. Digo, finalmente, insisto, los que son laicos, los que no están metidos en el sistema, pues... La condena de Roma te puede sonar como una invitación a misa. Si quieres vas, y si no quieres, pues te vale gorro. Pero si eres un sacerdote, si estás dentro del asunto, se vuelve muy complicado. Pues sí. Incluso, por ejemplo, este tipo de condenas han sido de repente tan dramáticas como el mismo Anthony de Melo, un jesuita hindú, acabó siendo también acusado de ser panteísta cuando nada que ver en el asunto, ¿no? Pero bueno... tiene que ver con estas cuestiones. Va a perder mucho poder después de que regresen la restauración de Fernando VII. Recordemos que cuando está una de las tantas causas de la independencia de México y del resto de América Latina, es la invasión de Napoleón a España. Cuando invade Napoleón, desaparece, entre comillas, la Inquisición en España. Después de ese proceso se dan las leyes de Cádiz, y las leyes de Cádiz desaparecían, ahí sí literalmente, textualmente, desaparecía la Inquisición y la iglesia perdía su poder. Cuando Fernando VII regresa al poder, trata de decir, no, o sea, yo firmé para que no me dieran lata y para poder regresar al poder, yo estoy en el poder, sigo siendo el rey, soy la autoridad máxima y sus leyes de Cádiz van para afuera. No lo puede lograr, hay cosas que sí logran afianzarse, pero entre ellas se va la Inquisición. Voy a decir algo muy feo, pero ni modo, pido disculpas. Bueno. Si revisamos la cuestión de la independencia de México, los independentistas originales, Hidalgo, Morelos, etcétera, tienen una idea de separación, tienen una idea de desvincular. Iturbide no. Iturbide pacta con el Estado porque le llega a los realistas en Nueva España las constituciones de Cádiz. Y las constituciones de Cádiz decían que perdían sus privilegios. Y entonces dicen, a ver, espérate, estoy luchando contra estos desgraciados que son Hidalgo y compañía, bueno, ya los han matado, pero con ellos, para mantener mis privilegios. Y de repente España, que es la que tendría que darnos nuestro aval, nos dice que vamos a perder nuestro... No. Y entonces finalmente quienes consuman la independencia no son los independentistas. Son los conservadores, son la banda que quería mantener a la iglesia en su poder. Es cierto que esto va a generar después una gran lucha intestina, liberales y conservadores, y que va a generar pues la invasión de los gringos, etcétera, ¿no? Pero todo este proceso llega un momento en que ya la iglesia católica no puede mantener, pero no es porque diga, ya me puse a reflexionar y soy bien buena onda. No, es simple y llanamente que ya no hay manera de taparlo. Es
insisto nuevamente, tan fuerte como el evento de los casos de pederastía. Cuando empezaron a sonar hace 50 años, decían, cállate. Sí. El silencio es fundamental y la obediencia tiene que ser absoluta. ¿Qué sucede cuando los casos empiezan a aumentar y salen en un país y en otro? Llega un momento en que por más que el discurso oficial sea, tienen que acabar diciendo, bueno, pues sí sabíamos, discúlpenos. Pero... Sí, claro. Entonces se da este proceso. La iglesia acaba perdiendo mucho poder. El índex, que es otro proceso que van a tener en la Inquisición, que son los libros que no puedes leer porque pueden perturbar tu mente y tu espíritu y te pueden condenar. Creo que la última edición es como de 1960 o por ahí, y ya nadie la pelaba, o sea, para acabar pronto, ¿no? Es curioso, pero siguen dándose estos procesos de querer condenar, de querer hacer cuestiones para determinar hasta dónde tengo poder. Sí, no, pues es fuerte. La oficina esta que dices que ahorita está vigente, que puede ser el equivalente a la Inquisición hoy en día, es la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sí. La que precisamente Ratzinger, antes de ser Benedicto, presidía. Es correcto, sí. Leen, amigos, bueno. No, pues es interesante eso que mencionas. Y por ejemplo, ahorita, bueno, algunos pensarán eso, dirán, pues ya que estamos en otra etapa más evolucionada, más abierta, más diversa, donde hay un despertar de las personas y pues no solamente a lo mejor practicamos el catolicismo, sino nos acercamos a otra clase de situaciones como, pues a lo mejor algunos dirán el yoga, la meditación o cosas que a lo mejor en la iglesia, si tú vas con el sacerdote te dicen, no, hija o hijo, no lo practiques porque esto va contrario a nuestras creencias, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ve la iglesia desde precisamente esta perspectiva de la Congregación para la Doctrina de la Fe? ¿No estarán alarmados? Sí, por supuesto. ¿Tú qué piensas? ¿Qué acciones se efectuarán o qué harán? Tratan de seguir manteniendo el sistema, pero no les ha funcionado. Recordemos, por ejemplo, en términos del proceso, va a ser muy importante el Vaticano I. El Vaticano II. Sí. El Vaticano II, iniciado por Juan XXIII y clausurado por Pablo VI, si no mal recuerdo, va a ir planteando esta idea de la modernización, de abrir las ventanas a la iglesia, para que entrara aire de modernidad. Y insisto, me cae muy bien a mí Juan XXIII, pero no es solamente porque él fuera un hombre de avanzada, que creo que sí lo era, sino que es simple y llanamente que el tiempo ya no le da, tiene que modernizar. Claro. Imagínate esta cuestión, si hay alguno de ustedes que haya estado yendo a misa, digamos, antes del 68, tal vez se acuerde, la inmensa mayoría no nos tocó, pero hay que contarlo. Claro. Imagínate una misa que se daba de espaldas al pueblo, en latín, donde las personas no entendían absolutamente nada. ¿Qué dijo? Sí, de hecho, el proceso no se llama misa, se llama Eucaristía, pero bueno, es un chiste, ¿no? Al final de la celebración, el sacerdote volteaba y decía, misa sed, o sea, váyanse. Y yo decía, pues vamos a la misa, porque al final te dicen misa es medio absurdo el asunto, pero bueno, el chiste es que esta cuestión de la Inquisición, del Vaticano II, se abren las ventanas y entonces se descubre, o se redescubre, que esta cuestión de este sacerdote era muy importante. Pero también la vida laical. Antes se había negado esta cuestión de la laicidad. Y entonces, incluso hasta el día de hoy se dice, ¿no? Un sacerdote reducido al estado de laico. Debajo. ¿Sí? Entonces, cuando se da esta cuestión, y en los documentos del Vaticano II se habla con mucho amor de la vida del laico y de la importancia de los laicos, empieza a haber un movimiento muy fuerte en la Iglesia Católica, sobre todo sacerdotes que decían, pues señor Papa, yo me ordené porque mi mamá quería un sacerdote santo, pero yo ni vocación ni me interesa y pido la dispensa. Y además empiezan a entregar un chorro de dispensas. ¿Muchas? Sí, muchas. Sí. En este país se va a dar un caso un poquito más para acá, en los 70s, en Cuernavaca, con los benedictinos, no voy a decir nada más, pero tiene que ver con ellos, y que prácticamente es una comunidad de benedictinos que entran en contacto con un psicoanalítico para poder revisar su vida consagrada, y prácticamente todos cuelgan los hábitos.
De plano, sí. Todos los antecedentes y situaciones y por todo lo que tenían que trabajar, ¿no? A lo mejor fue violento el momento, puedo entender muchas cosas que hay ahí, pero bueno, finalmente este proceso hasta se una empieza manda, a dar. me imagino. Sí, claro. Entonces, este proceso truena y empieza a abrirse de tal manera que la gente empieza a salir de la iglesia a decir, esto no va. Cuando llega Juan Pablo II radicalmente cierra las puertas, es un gran pastoralista, esa parte no me peleo con él, pero va a cerrar las puertas y va a decir, ya entró mucho aire, no queremos más modernizada. La cuestión que está surgiendo otra vez de la teología de la liberación empieza a mover otra vez, a pensar, a ver otra visión de la iglesia, y entonces la iglesia se cierra sobre sí misma y dice, no, aquí el dogma se respeta. Es cierto, negocian en términos de cosas que no sean tan importantes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a lo mejor hace 20, 30 años te decían en Semana Santa no puede, o son viernes de vigilia, no puedes oír el radio, no puedes oír música, no, y de repente, bueno, ok, sí puedes oír la música, ¿no? Hoy es viernes de vigilia, bueno, tienes que aguantar el ayuno hasta las 12, pero si te da mucha hambre, rómpelo, ¿no? Ya no puedes comer. Ok, vamos a comer carne, pero de pollo. Y entonces empiezan a hacer ciertas modificaciones, básicamente porque la banda está saliendo por todos lados. Existen una serie de procesos que son terribles, pero que hay que contarlos, ¿no? Cuando empieza la revolución industrial, los obreros van con sus sacerdotes para decirles, ¿estás conmigo? Ayúdame. Y la respuesta es que la iglesia se quedó callada. Y los obreros mayoritariamente se salieron de las iglesias. Pues sí. Después vino el 68, que no solo es México, es en la mitad del planeta. Cuando viene el 68, los jóvenes van con sus sacerdotes, es decir, los movimientos, las luchas estudiantiles, di algo. Apóyennos, sí. Y la respuesta es que la iglesia se queda callada, como jerarquía cuando menos, ¿no? Los jóvenes salieron de la iglesia. En estos momentos las mujeres están diciendo, oye, escúchanos, da lucha de nuestro lado, y la iglesia mayoritariamente se queda callada y se nos van a estar, o sea, nos están saliendo muchas mujeres. Y eso es lo que provoca que nuestra iglesia o la iglesia católica en general en Europa sea básicamente administradora de museos, porque los templos están vacíos. Y si tú revisas las cuestiones de iglesias en este país, básicamente son los viejitos. Pues sí. Digo, es cierto, viene Semana Santa y entonces todo el mundo va al Vía Cruz. Sí, pero fundamentalmente hoy día la iglesia son viejitos, mujeres, y se acabó. Sí. Porque los niños van, cumplen el requisito de la primera comunión, porque los llevan los papás y tan pronto como pueden elegir, vámonos. Bye. Porque no me llena, porque no me dice absolutamente nada, porque no refleja mis valores. No entiendo el sentido, no sé para qué me sirve. Y además un discurso de que todo está mal, de que todo es peligroso, de que no toques, de que no veas. Eres un pecador. Sí. Siempre la riegas. Es correcto, pero recordemos que también esta idea se ha dividido al menos en 3 movimientos. La iglesia tradicionalista, o lo que yo llamaría la iglesia tradicionalista, está centrada en este Jesús sangrante, en este Jesús que muere por tus pecados, y entonces sí, siéntete mal, es un pecador de lo peor. Pero hay un segundo grupo que viene de origen de las iglesias evangélicas, que es el movimiento el movimiento carismático de renovación carismática. Sí, qué mal que ya se me olviden ese tipo de cosas. Trabalenguas. Sí, no, bueno, tiene que ver con ese, como todo el mundo dice carismáticos, uno se le va la idea general. Pero esta idea de los carismáticos está centrada en que Jesús resucitó. Y entonces en las iglesias carismáticas tú ya no vas a ver al Jesús sangrante, normalmente ni siquiera ves cruces, ves al Jesús resucitado y por lo tanto gozoso, y es otro tipo de vivencia para los creyentes. Estas cuestiones del Espíritu Santo, de la sanación por los enfermos, etc. El Pentecostés, la celebración. Entonces, es otra visión. El problema ahí, creo, tiene que ver con la emotividad. La primera vez que llegas, pues se siente muy bonito, uno se emociona mucho. Sí.
pero pues como todas las emociones, ¿no? Cuando ya lo viviste unos 50, se te pues baja. la emoción baja. Y entonces muchos de los creyentes dicen, es que ya no siento como sentí al principio. Sí, no se siente lo mismo. Y entonces pues me salgo, me cambio, ¿no? Y, Sí. y en este país muy poco, pero en el resto de América Latina, la teología de la liberación, que tiene una visión de transformar las estructuras. Sí, más social, ¿no? Mucho más social, sí. Sí, más social. Y que es un tema también interesante como para que lo pudiéramos abordar posteriormente, ¿no? Sí, con todo gusto. Sí, y bueno, miren, ya hablamos de este tema, amigos, y también de las cruzadas, que también derivado del tema. Entonces ya tenemos agenda con Juan José González, por lo menos para otros 2 programas. Muchas gracias, Juan José. Y fíjate que sí es interesante la reflexión, pero tengo entendido que ahora ya yéndonos a este último Papa, el Papa Francisco, él ha hecho pues otra mirada, ¿no? Con relación a la Inquisición. Él la ha visto de otra manera, ¿no? Él parece ser como que se ha abierto aún más. Es probable. Hay ciertos elementos que dan cierta cuestión de esperanza de términos del discurso de la jerarquía. Durante años, insisto, la Iglesia dijo esto no sucede y no sucede y hazle Sí. como quieras. El evento que diga, pues está sucediendo y pido disculpas, en términos eclesiales sí es un movimiento muy importante. En términos legales la respuesta me parece que se queda muy corta. Uno esperaría que los delincuentes o los presuntos delincuentes fueran juzgados y terminaran en la cárcel o lo que ameritara. La Iglesia se ha negado todavía mayoritariamente a hacer esto. Pero el problema, por lo menos pensando en México, es que si tienes un discurso que puede ser más abierto por el parte del Papa, pero que no permea a los obispos y que tampoco permea a los párrocos. Si tú revisas un poco el discurso que tenían nuestros párrocos hace 5, 10, 15 años y el que tienen ahora, básicamente es el mismo. Sí. Significa que no ha permeado las ideas de Francisco. No, pues aquí creemos, no sé tú si coincidas, Juan José, de que tendría que ser casi un trabajo muy fuerte en el sentido de que casi los mandaran a retiros y que también les estuvieran haciendo un trabajo, pero parece ser que no trabajan, ¿no? Como que nomás les mandan oficios, les dan indicaciones, pero como que ahí queda. Claro, pero el problema es todavía más complicado. El problema es que quienes están siendo la mano derecha o el círculo más cercano al Papa está teniendo los mismos problemas. Estoy recordando ahorita a Pelt, si no mal recuerdo, de Australia, que acaban de condenarlo como a 50 años en la cárcel por abuso de chavitos, Sí. que curiosamente es uno muy cercano al Papa y que además era papable. Entonces, Te quedas pensando. claro, o sea, uno tendría que decir, bueno, si vamos a hablar de una renovación, si verdaderamente queremos dar una cara que tenga que ver con un nuevo cambio, pues entonces tenemos que hacerlo de a de veras y tenemos que empezar a revisar desde la jerarquía. Sí, ¿quién está? Y a lo mejor el círculo que se mueve dentro del Colegio de Cardenales, ¿quién es conservador? ¿Quién quiere verdaderamente seguir lo que dice a pesar de que sean cercanos, ¿no? O sea, ahí, o sea, es todo un rollo, perdón por la expresión, complejo, ¿no? Sí. Ahora, tienes todavía la cuestión todavía más complicada de quienes eligen al Papa son varones. Sí. Me parece que habría que empezar a abrir de tal manera que las mujeres también puedan opinar. O sea, tenemos una iglesia en ese sentido muy anquilosada, todavía bastante misógina en muchos sentidos, machista. Entonces, eso no permite la cuestión. Sí, todavía. Esa es otra situación digna de analizar, porque pues también, como bien dices, acabas de decir, las mujeres están tomando un papel determinante, por lo menos en la vida de las comunidades, de las básicas, de las iglesias, que porque son ministros de la Eucaristía, apoyan con la liturgia o hacen esto o el otro, pero ya si te vas a la alta esfera, la estructura, ahí nomás no tienen ni voz ni voto, o no tenemos ni voz ni voto. Y si regresas a la Inquisición, el tremendo problema que tenemos a la hora de las condenas es Sí. que muchas son mujeres, Cierto. sobre todo por cuestiones muy prácticas. Hay dos cuestiones que son fundamentales.
Las mujeres, por ser mujeres y por ser sabias, aprenden la utilización de hierbas, Sí. lo que en este país le llamamos herbolaria. Así En es. este país, insisto, no se persigue porque era mayoritariamente indígena, por lo tanto, nuestras abuelas, nuestras madres, las mujeres sabias de la familia, pues saben utilizar la herbolaria y no genera ningún problema. Eso en Europa sí fue condenado y muchas mujeres fueron condenadas y quemadas por saber herbolaria. Cuando hoy día nuestra medicina alópata surge justamente de los principios activos que tienen las plantas, bueno, las plantas y otras cosas, pero Sí. en principio las plantas, ¿no? La otra tiene que ver cuando se institucionaliza durante el Renacimiento la medicina. Imagina que cuando se establecen ya estas universidades para ser médicos, etcétera, pues un individuo tenía que estudiar 5 años o los años que quieras para salir como médico y pues tenías que cobrar. Y resulta que una de las chambas que hacen los médicos, y que además, si no estoy tan fuera de foco hasta el día de hoy, lo dicen sus títulos, cirujano y partero. Ah, exacto. Tiene que ver con el partero. Todavía. ¿Qué sucede con las mujeres? Parteras. Pues las mujeres eran parteras y además pues era más íntimo, menos violento para una mujer que una mujer vieja de la familia te ayudara a dar a luz a un cuate que no conoces y que además te iba a cobrar un dineral. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Estas mujeres son acusadas de cumplir una función que no era la de ellas, la de parteras, porque ahora tenemos médicos, y entonces se persiguen y se queman. Y entonces desaparece mucha de la gran sabiduría del lado de nuestras mujeres por este tipo de procesos para favorecer a las nuevas empresas, para favorecer a los nuevos profesionistas. Y es terrible. Así es, inclusive pues todavía hoy en la actualidad los grandes laboratorios precisamente desprestigian un poco medicinas alternativas por lo mismo, porque pues no les conviene a sus intereses. Y la medicina tradicional también por lo mismo, pero bueno, pues es estela, como dices tú, de otra historia. De otra historia. Sí, la verdad. Entonces, pues bueno, Juan José, ya nos tenemos que despedir. No sé si quieras darnos una última frase o reflexión para ya casi decir adiós y tengas algún medio de contacto. Sí, yo creo que tenemos que hacer una revisión en serio de la historia, aprender a reconocer dónde nos equivocamos. Lo ligo un poco con esta petición de la que algunos hacían mofa de AMLO, de pedirle disculpas a España. Yo creo que la primera manera para reconsiderarte tiene que ver con pedir disculpas. No tiene que ver con que exijamos que nos devuelvan el penacho de no va por ese lado, ¿no? Simplemente decir, oye, ¿me equivoqué? Pues sí. O sea, no Sí. podemos decirle, oye, sí, o sea, matamos a tus parientes hace 500 años, sí quemamos a muchas mujeres, Sí. pero ya es historia pasada, supéralo. Ándale. No, espérate, pues no se supera así, ¿no? No, es diferente, ¿no? El proceso. Sí, entonces creo que eso es algo muy importante que tenemos que revisar. Claro, no, pues muchas gracias. ¿Tienes algún medio de contacto que quisieras compartir? Me pueden localizar en juangm@iteso.mx. Si alguien necesita, se quiere quejar, ahí estamos para servirles. No, al contrario, cualquier ampliación de tema o lo que sea, ¿no lo puedes repetir? juangm@iteso.mx. Muchísimas gracias al maestro Juan José González, catedrático e investigador del ITESO. Gracias por haber estado con nosotros, Juan. Gracias. Gracias. Y quiero mencionar pues en este caso del libro solamente se anotó una persona. Entonces, en este caso, Felipe Uribe de Ciudad Granja, muchas gracias por haberte anotado. Te llevas el libro Disciplina con Amor para Adolescentes, guía para llevarte bien con tus adolescentes, esperando que te sea de mucha utilidad. Muchas gracias por anotarte. Repito, Felipe Uribe. Hay que recoger tu libro aquí en Fermín Riestra 1275. Fermín Riestra 1275 en la Colonia Moderna. Para que lo recojas, por favor, ponte de acuerdo con Israel a este mismo WhatsApp 3317-280113, 3317-280113, para que recojas tu libro y no lo dejes ir, porque es un gran regalo que nos hacen las editoriales con mucho cariño para todos ustedes. Entonces, pues Felipe Uribe, muchas gracias, muchas felicidades. Y pues este libro, el de Isha, lo guardamos para otro programa, así que no se preocupen, queda para otra ocasión. Y pues no me resta más que despedirnos, reiterando el agradecimiento a Juan José González. Ya estaremos ahí programando otros 2 temitas, como ya mencionamos hace un momento con él. Y pues su amiga y servidora Karina Rivera se despide. Muchas gracias por habernos visto
Visto por habernos escuchado y nos vemos y oímos el próximo miércoles en punto a las 21 horas, repetición los martes aquí en Guanatos FM a las 9 de la mañana y en las redes sociales de Guanatos FM y de Orange Comunicaciones Guadalajara. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, descansen, hasta la próxima. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima. Hoy juegan los Bravos. ¿Qué tal amigos de Más de Béisbol?